Sporting Cristal primero formamos personas y luego futbolistas. Esta se puede caer, esta puede perder, pero esta es mi piel, no puedo tener vergüenza de mi piel. Siempre lo tendré en mi corazón. No lo dudes, quiero mucho, gracias por su apoyo, por su cariño. Así que muchachos, sigan alentando al equipo, que lo necesita. Y se siente el cansancio, pero más grande es la ilusión. Así que hay que tratar de correr con la pierna y cuando con la pierna no se pueda, correr con el corazón. Pero bueno. Este año cumplió 69 años de su creación el club más emblemático de todo el Perú, más conocido como Sporting Cristal o simplemente Cristal. Hoy vamos a conocer más de su historia y sus títulos a nivel nacional e internacional del club que nació campeón. Allá por el año de 1899 nació Don Ricardo Bentín, un 29 de diciembre en la ciudad de Lima, Perú. Hijo de Don Ricardo Bentín y señora Estela Mujica. Fue un ingeniero y empresario peruano. Se casó con doña Esther Grande de Bentín. Fruto de esa unión nacieron sus hijos. Don Ricardo Bentín propuso nacionalizar la cervecería Bacchus y Johnston, que pertenecía a capitales británicos, objetivo que logró y se celebró en el año de 1954, trasladando la oficina principal de Londres hacia Lima y rebautizando a la compañía como Cervecería Bacchus y Johnston. Por aquellos años existía un club llamado Sporting Tabaco. Dicho club representaba al distrito de Rímac y participaba en la primera división del campeonato peruano. Sporting Tabaco tenía entre sus mayores logros ser subcampeón peruano en los años 1931 y 1954. Era un equipo modesto, considerado uno de los tradicionales de la época y que se encontraba en una situación económica muy crítica. En octubre de 1955 se iniciaron las negociaciones entre los socios del Sporting Tabaco y directivos de la cervecería Bacchus y Johnston, con el propósito de salvar de la bancarrota al club tabaquero, hasta que finalmente, el 13 de diciembre de aquel año, se aprobó por mayoría la fusión. Así surgió el club Sporting Cristal Bacchus, llamado así porque Cristal era el nombre del producto más popular de la cervecería. De ahí viene el apodo de los cerveceros. Cuentan las crónicas de la época que el proyecto Sporting Cristal Bacchus tuvo más de un opositor, entre ellos periodistas deportivos y clubes de fútbol. Hasta la Federación Peruana puso trabas legales al equipo antes y después de la fusión. Hasta marzo de 1956, la Federación no autorizaba la participación de Sporting Cristal en el campeonato de ese año, argumentando desde la prohibición de publicidad en los clubes hasta que estos debían tener nombres de héroes nacionales o lugares o instituciones del país. Con todo y esto se dio el inicio al campeonato ese mismo año. Luego se usaron diversas salidas legales para las imposiciones de la federación. Sin embargo, la polémica concluyó sino hasta el año 1968, cuando finalmente se suprimió la palabra Bacchus y quedó con el nombre que hasta ahora conocemos como Sporting Cristal. En su primera temporada, el cuadro celeste armó un poderoso plantel, manteniendo a la mayoría de los jugadores de Sporting Tabaco, que tenía entre sus figuras al portero Rafael Asca, al capitán Alfredo Cabero y al goleador Faustino Delgado. Además se contrató al delantero Máximo Mosquera, que fue goleador en el campeonato del 1955, y al trío de jugadores uruguayos, Dardo Acuña, Carlos Zunino y Antonio Sacco. Durante el campeonato peruano de 1956, Sporting Cristal fue avasallador, por lo cual obtuvo el título de campeón, logrando tener la delantera más goleadora y la valla menos batida. Su primer triunfo lo obtendría en la segunda fecha, el 18 de agosto. Ese día ganó a Ciclista Lima por un marcador de 3-0.
Al promediar la segunda rueda, Sporting Cristal recién toma la punta del campeonato, pero luego de una racha de 15 partidos invictos, en la última fecha, Sporting Cristal obtuvo el título en el año de su debut, al ganar por 4-0 al club Carlos Concha, con goles de Faustino Delgado, Luis Navarrete y Carlos Zunino. En su primera participación y en su primer año de vida, Sporting Cristal se coronó campeón y ahí se ganó el título de el club que nació campeón. Su segundo título lo obtendría en el año 1961, tras la llegada de Alberto Gallardo a nuestra institución. Este jugador sería el primer ídolo celeste con grandes actuaciones en campeonatos nacionales e internacionales. Representó también a la selección nacional en el Mundial México 70. El tercer campeonato, Sporting Cristal obtuvo el mayor puntaje junto al club Juan Aurich. Debido a esto, se tuvo que definir al campeón de ese año en un partido extra, en el que los cerveceros resultaron victoriosos por un tanto de 2-1, con goles de Alberto Gallardo. La cuarta corona se ganaría en el año de 1970, año en el que usarían por primera vez la camiseta azul, en homenaje a la empresa Backus y Johnston. Luego de campeonar en el año de 1972, vino el primer bicampeonato, que fue en los años de 1979 y 1980. Sporting Cristal ya contaba entre sus filas a un joven y talentosísimo Julio César Uribe, que ese año se convirtió en el goleador con 18 anotaciones. La octava corona del club llegó en el año 1983. En aquel año el club se coronó campeón en la última fecha de la liguilla, luego de derrotar a Fútbol Club Melgar por un marcador de 4-1. En 1988, Sporting Cristal fue el ganador del torneo descentralizado, ganando así el derecho de definir el título de certamen contra Universitario de Deportes, ganador de la región metropolitana. En esta final, los cerveceros derrotaron a los cremas por 2-1 con goles de Óscar Calvo y Luis Reder. Este equipo era dirigido por Alberto Gallardo, quien logró su quinto campeonato con Cristal, esta vez como entrenador. Sporting Cristal se proclamó campeón peruano en el mismo año de la fundación de su barra popular Extremo Celeste, en 1991, en una definición por penales frente al típico rival, Universitario de Deportes, por un marcador de 7-6. Los años dorados de Sporting Cristal se veían forjados desde su creación, con participaciones memorables. Ya en el nuevo siglo, los campeonatos peruanos se pintarían de celeste. Sporting Cristal, otra vez, marcaría diferencia, convirtiéndose en el primer club que obtendría un tricampeonato en la era profesional. 1994, 1995 y 1996. Años gloriosos del club, surgiendo figuras como Roberto Palacios, Norberto Solano, el Coyote Rivera, Julio César Valerio, Pedro Garay, Juliño, Alex Magallanes, Flavio Maestri y un joven Jorge Soto. Sporting Cristal fue un equipo arrollador y goleador, un equipo que forjó su identidad y lo mostró al mundo en participaciones internacionales. Un juego colectivo entre defensa y ataque, con mucha calidad, con mucha técnica de parte de los jugadores que teníamos en ese momento. Un partido muy recordado fue aquel 2-0 derrotando a Universitario de Deportes, con los famosos 17 toques antes del grito de gol, en el Estadio Nacional un 20 de junio de 1994, o aquella goleada al Club Defensor Lima por una diferencia de 11-1. En 1996 el título se obtuvo en la penúltima jornada, luego del empate 1-1 ante Universitario de Deportes con gol de Jorge Soto. Este polémico partido fue manchado por parte de jugadores y cuerpo técnico e hinchada del Club Crema. Después que se hiciera una falta al Coyote Rivera de parte de tal Carranza, el árbitro cobraba penal y expulsaba al jugador rival. Lo sucedido encendió la mecha de los
jugadores, hinchas del Club Crema, que protestaron y armaron una trifulca. El árbitro tuvo que terminar el partido en ese momento, pero el empate bastaba para coronarse campeón y tricampeón del fútbol nacional. El buen ciclo de este equipo tuvo su punto más alto en competiciones internacionales con el subcampeonato de la Copa Libertadores de 1997. Durante este certamen se avanzó en la fase de grupos conformado por brasileños y peruanos. En octavos de final se empató el partido de ida con Vélez Sarsfield y se derrotó por un marcador de 0-1 en el partido de vuelta jugando en Liniers. En cuartos de final se avanzó tras vencer al Club Bolívar de Bolivia por un marcador global de 4-2. En la ronda semifinal se superó al Club Racing Club de Avellaneda por un marcador global de 6-4. Luego jugaríamos la final contra el Club Cruzeiro de Brasil. En el partido de ida jugado en Lima culminó sin goles. Y en el partido de vuelta jugado en Belo Horizonte vencieron los brasileños. Tuvimos que esperar 5 años para volver a ser nuevamente campeones, pero nunca bajamos del podio y luchamos en cada competición, hasta que llegó el año 2002. El brasileño Paulo Autori tomó la dirección técnica del equipo. Luego de un comienzo irregular en el campeonato descentralizado, hubo una purga de jugadores. Por esta razón, como en otras ocasiones en su historia, el club echó mano de sus canteras promoviendo a jugadores como Eric Delgado, Alberto Rodríguez, José Moisela, Diego Martínez y un talentosísimo Renzo Sheput. Con este equipo lleno de jóvenes, Cristal culminó el torneo de apertura en el tercer lugar. En el torneo clausura, el club se consagró campeón nacional, luego de alzarse con este torneo y que Universitario de Deportes, ganador de la apertura, no hizo puntaje suficiente para disputar el título nacional. El campeonato se obtuvo precisamente ante el cuadro crema, en la penúltima jornada en el que el empate 1-1 con gol de Jorge Soto otra vez bastó para campeonar. Sporting Cristal celebró sus 50 años de fundación con un nuevo título nacional en el 2005. Como ganador del torneo clausura, el club debía definir al campeón nacional contra el club Cienciano. La final nacional se llevó a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, y en ella ganaron los celestes por 1-0, con gol de Carlos Segarra, otro jugador proveniente de las canteras. Aquí hacemos un paréntesis, porque en el año 2007 fue un año muy polémico para nuestro club. Por primera vez y única hasta ahora, vimos justamente que el equipo cumplió la peor campaña de su historia, llegando incluso a pelear el descenso, que fue salvado en las últimas jornadas. Y gracias al gran aporte de Roberto el Chorriano Palacios, ídolo del club, que volvió al equipo para reforzar, y de la mano de Juan Carlos Oblitas, se salvó la continuidad en primera división. Los malos resultados en la primera parte del campeonato nos obligaban a hacer un puntaje perfecto, y la unión entre jugadores, dirigentes y miembros de la hinchada sacamos adelante eso que otros clubes no pueden conseguir jugando en la cancha. Sporting Cristal fue uno de los 16 equipos que disputaron el campeonato descentralizado 2012. El club fue el ganador de la primera etapa del torneo, con lo que aseguró su participación en la Copa Libertadores para el siguiente año. También fue el ganador de la segunda etapa, así clasificando a la final del certamen. En esta última fase del descentralizado, la definición del título se jugó contra el Club Garcilaso en partidos de ida y vuelta. Cristal fue el vencedor en ambos encuentros, consagrándose así campeón peruano por 16ª ocasión. En el 2014 se consiguió el título de la temporada, luego de imponerse en la final nacional al club Juan Aurich. En esta definición de campeonato se tuvo que recurrir a una tercera final, ya que los dos encuentros previos culminaron empatados, 2-2 y 0-0 respectivamente.
En un tercer partido, Sporting Cristal superó al equipo norteño por 3-2, gracias a las anotaciones del Cholito Irving Ávila, Horacio Calcaterra y un golazo de Edison Chávez después de un centro de Yosimar Yotun. En la edición del 2016, en el torneo Apertura se quedó en el segundo lugar y en el torneo Clausura logró ser campeón, quedando así primero en la tabla acumulada. Al final de toda la temporada clasificó a las semifinales, donde primero se medía contra Deportivo Municipal, perdiendo de visita 1-0 y ganando de local por el mismo marcador. Se tuvo que decidir mediante los tiros de punto de penal, que finalmente se ganaría por 3-2. El domingo 18 de diciembre de 2016, Sporting Cristal se midió ante el Fútbol Club Melgar, donde el gol en la visita 1-1 de Diego Ifrán terminaría por consagrarlo campeón de la edición tras quedar empatado 0-0 de local en el partido de vuelta, consiguiendo así su 18º campeonato. En el 2018, Sporting Cristal anuncia la contratación del entrenador chileno Mario Salas, como también de nuevas figuras, destacando el fichaje de Emanuel Herrera, quien se consagraría el máximo goleador histórico de una temporada en la primera división, con 40 anotaciones. Durante la temporada, el club rimense consiguió el torneo de verano y el torneo Apertura, lo que llevó a clasificar directamente a la final del torneo descentralizado. El equipo quedó primero en la tabla acumulada, por ende, esperó al rival que saldría entre Alianza Lima y Melgar. El miércoles 12 de diciembre, Sporting Cristal se midió frente a Alianza Lima por el partido de ida, ganando de visita 1-4. Y el domingo 16 del mismo mes volvió a golear, esta vez de local, por 3-0, con un contundente 7-1 en el resultado global, recordado por los hinchas del fútbol como la final más fácil del campeonato peruano, coronándose como el nuevo monarca del fútbol peruano al conseguir su 19ª corona. El 12 de marzo del 2020 se detenía el torneo Apertura debido a que surgió la pandemia COVID-19. El fútbol mundial se detenía porque había surgido dicha pandemia que cobró millones de vidas en el mundo. Fueron meses de incertidumbre y temor por los contagios masivos que ocurría y el fútbol se vio afectado, en especial los clubes de provincias. Cabe mencionar que al volver el campeonato, los partidos se realizaron en Lima completamente, a estadios vacíos y sin público. Y la segunda parte del torneo se dividió en dos grupos. Sporting Cristal terminó en el tercer lugar en el torneo Apertura. En el torneo Clausura ganó el grupo A y clasificó a la definición ante Ayacucho Fútbol Club. Sería derrotado por dicho equipo por los tiros de penal. Cristal, por ser primero en la tabla acumulada, jugaría la semifinal también contra Ayacucho. En el primer partido ganaría 2-1 con goles de Corozo y Manuel Herrera. El 12 de diciembre se jugó el segundo encuentro, donde se ganó con un contundente 4-1. El cuadro ayacuchano se ponía en ventaja tras un autogol del portero Solís, pero la máquina celeste voltearía el partido, clasificando así a la final nacional. El 16 de diciembre, Sporting Cristal lograría su 20º título al vencer a Universitario de Deportes en una primera final con un marcador de 2-1. Con goles de Gianfranco Chávez y el Piqui Cazulo. En la segunda final se jugaría el 20 de diciembre. Los cremas adelantarían con gol de Quintero, pero lo empataría Corozo de un tiro libre, terminando así los 90 minutos. Cristal se coronaría campeón nacional con un global de 3-2. Entre los jugadores más destacables e ídolos que tuvo la tienda celeste, nació con la llegada de Alberto Gallardo, el portero Rafael Azca, considerado el mejor arquero de su temporada, el defensa Alberto del Solar, el primer delantero y goleador Faustino Delgado, el centrocampista Alfredo Quesada, que jugó toda su carrera futbolística en el club de sus amores, el mediapunta Julio César Uribe, surgió de las canteras y que hoy
es ídolo en vida. Jorge Soto, capitán y máximo goleador de Club Rimense. Roberto Palacios, gran volante creativo, famoso por sus goles de larga distancia llamados los chorrigolazos. Carlos Lobatón, centrocampista de creación muy talentoso que consiguió 5 títulos con la gloriosa celeste. Y el Cholito Ávila, que aún sigue vigente. Entre los extranjeros más queridos y recordados tenemos a los uruguayos Carlos Zunino y Antonio Sacco. El delantero argentino Horacio La Pepa Baldessari. El guardameta uruguayo Julio César Valerio. El capitán paraguayo Pedro Garay. Y el habilidoso delantero brasileño Julinho. El histórico goleador argentino Luis Alberto Bonet. Y los extranjeros Emanuel Herrera y Gabriel Costa. Como y no mencionar al último capitán que daba su vida en cada partido, que si no se podía correr con las piernas, se hacía con el corazón. Jorge el Piqui Cazzulo. Entre los entrenadores más destacados por sus logros deportivos y estilo de juego tenemos a Marcos Calderón, Daniel Amet, Mario Soso, Juan Carlos Oblitas, Sergio Marcarián, Paulo Autori, Roberto Mosquera, Mario Salas y el último recordado, Thiago Núñez. Entre sus palmarés, Sporting Cristal cuenta con 20 títulos nacionales y 15 subcampeonatos. Un subcampeonato en la Copa Libertadores, más 11 copas en torneos amistosos. El primer escudo del club fue creado cuando aún era denominado Sporting Cristal Bacus. Tenía un fondo celeste y las letras iniciales del club, la S, la C y la B, escritas de abajo hacia arriba en una franja blanca, que iba desde la diagonal inferior izquierda hasta el extremo superior derecho. En la parte superior poseía los colores de la bandera peruana. Este escudo fue usado hasta que se eliminó el término Bacus del nombre del club, a fines de 1965. El escudo actual presenta un cambio mínimo. El borde que encierra el escudo es un pentágono con líneas amarillas, pero con el detalle en que las líneas verticales son más largas que la horizontal. Además, se mantiene la franja con las letras SC en el fondo celeste y los colores. En la parte superior de la bandera peruana, desde 1997, en honor al tricampeonato obtenido un año antes, el escudo tiene 3 estrellas en la parte superior. Y bien, este fue un recuento de todo su palmarés del equipo de mis amores. Cumplimos 69 años de vida futbolística. Un abrazo a todos mis hermanos celestes. Un abrazo hasta el cielo a don Ricardo Bentín. Yo toda la vida amaré estos colores. Hoy, mañana y siempre. Mi querido Sporting Cristal.